En la fiesta de jubilación de papá, mi madrastra se inclinó sobre mí con esa sonrisa de víbora que siempre reservaba para los momentos de victoria, y susurró: «Haz las maletas, Javier. Esta casa ya no es tuya». Mi puño se cerró alrededor de la copa de vino tinto, imaginando por un instante que era su cuello perfumado con Chanel No. 5. Pero en lugar de estrellarla contra su frente, brindé por el retiro de mi padre, sabiendo que esa noche no sería de despedidas, sino de inicios sangrientos. 3 años atrás, cuando mamá murió en aquel accidente de coche que la policía archivó como imprudencia al volante, yo era solo un crío de 19 años, enterrando no solo a mi madre, sino a la última ilusión de una familia intacta en las calles empedradas de Madrid. Papá, el eterno ingeniero de puentes en la empresa pública de obras, se hundió en un pozo de whisky y silencio. Y fue entonces cuando Elena entró en escena, la secretaria ambiciosa de ojos verdes y curvas que prometían estabilidad. Se casaron 6 meses después del funeral, en una ceremonia discreta en la sierra de Guadarrama, donde el viento parecía aullar presagios que nadie quiso oír. Elena no era solo una madrastra, era una depredadora con uñas lacadas en rojo, lista para desgarrar lo que quedaba de nosotros. Aquella noche en el salón de la finca familiar en las afueras de la capital, el aire olía a jamón ibérico y a humo de cigarros cubanos que papá fumaba para olvidar. La fiesta era un circo de colegas jubilados, vecinos hipócritas y algún que otro pariente lejano que fingía interés en mi futuro como estudiante de Derecho en la Complutense. Yo, con mi traje negro ajustado que ocultaba los tatuajes de rabia en mis antebrazos, circulaba entre la multitud como un lobo herido, observando cada gesto de Elena. Ella reinaba en el centro, con un vestido negro ceñido que acentuaba su figura de diosa caída, riendo con las esposas de los ingenieros mientras sus dedos rozaban posesivamente el brazo de papá. Pero yo sabía la verdad, los mensajes en su teléfono que había hackeado la semana anterior, las transferencias bancarias a una cuenta en las Islas Caimán, el amante que la esperaba en un ático en Chamberí. «Haz las maletas», había dicho, creyendo que su poder era absoluto ahora que papá firmaba los papeles de la herencia. Mi padre, ajeno a todo, alzaba su copa en un brindis torpe por los puentes que construimos y los que se derrumban. El salón estalló en aplausos, pero en mi mente, ese brindis era por mí el puente que Elena intentaba quemar, pero que yo reconstruiría con fuego propio. Me excusé con una sonrisa falsa y salí al jardín, donde las luces de la ciudad parpadeaban como ojos acusadores. Allí, bajo un olivo centenario, saqué mi teléfono y envié el primer mensaje anónimo a su amante, una foto granulosa de ella besándolo en un callejón de Malasaña, con la leyenda: «El juego termina esta noche». De vuelta en el salón, el calor de los cuerpos sudados me ahogaba. Papá me encontró junto a la barra, su rostro enrojecido por el alcohol y el cansancio de 30 años soldando acero bajo el sol implacable de las obras. «Hijo, ¿estás bien? Pareces un fantasma». Le abracé, inhalando su olor a colonia barata y tabaco, y murmuré: «Mejor que nunca, papá. Solo estoy planeando el futuro». El río, ajeno al veneno que corría por mis venas. Elena se acercó entonces, con una bandeja de canapés en la mano, su perfume invadiendo el espacio como una niebla tóxica. «Javier, querido, ¿por qué no bailas con alguna de las hijas de los invitados? Tienes que dejar de ser tan solitario». Sus ojos brillaban con malicia, recordándome la noche en que me había pillado espiando su armario, buscando pruebas de sus infidelidades. No bailé. En cambio, me serví otro vino y observé cómo el amante de Elena, un tipo fornido llamado Raúl, abogado de pacotilla con oficina en Gran Vía, se colaba por la puerta trasera, disfrazado de amigo de la familia. Lo reconocí al instante, el mismo que aparecía en las fotos robadas,
el que había estado desviando fondos de la empresa de papá para sus inversiones en criptomonedas fallidas. Elena lo saludó con un roce disimulado, sus labios curvándose en una promesa pecaminosa. Mi rabia era un volcán a punto de erupción, pero la contuve. Recordando las palabras de mi profesor de Derecho Penal, la venganza no es justicia si no es fría y calculada. Aquella noche, mi plan se desplegaba como una telaraña. Primero, sembrar la duda en Raúl, luego, enredar a Elena en sus propias mentiras, y finalmente, arrastrarlos a ambos ante el altar de la ruina. La fiesta avanzaba hacia su clímax etílico, con discursos lacrimosos y bailes torpes al ritmo de flamenco moderno que sonaba desde los altavoces. Yo me escabullí de nuevo al jardín, donde el aire fresco me devolvió la claridad. Llamé a mi único aliado, mi primo Luis, un jeque freelance que vivía en un sótano en Lavapiés y que me debía un favor desde que le salvé el culo en una redada policial. Envía el paquete ahora, le dije. Mi voz un susurro ronco. Minutos después, el teléfono de Raúl vibró en su bolsillo, y vi cómo su rostro palidecía al leer el mensaje. Se excusó torpemente y salió al jardín, donde lo esperé entre las sombras de los setos. ¿Quién coño eres?, gruñó, su aliento apestando a coñac. Sonreí en la oscuridad. Alguien que sabe que Elena no es tuya, y que pronto no será de nadie. No le di tiempo a reaccionar. Le mostré la pantalla de mi teléfono, extractos bancarios manipulados que lo incriminaban en el desvío de fondos de la jubilación de papá. Cifras que Luis había falsificado con maestría digital. Si no quieres que esto llegue a la policía esta misma noche, dile a Elena que el juego se acabó. Raúl tartamudeó, su arrogancia evaporándose como humo. Eres el hijastro. Javier, ¿verdad? Esto es una locura. Le clavé la mirada. La locura empezó cuando matasteis a mi madre con vuestras deudas ocultas. No era del todo cierto, el accidente de mamá había sido real, pero en mi mente, cada mentira de Elena era un clavo en su ataúd. Él retrocedió, murmurando promesas de silencio, y yo lo dejé marchar, sabiendo que el pánico lo devoraría desde dentro. De regreso en el salón, la fiesta languidecía. Papá dormía en un sofá, rodeado de globos desinflados. Elena me encontró solo junto a la ventana, su expresión una máscara de preocupación fingida. Javier, ¿dónde has estado? Tu padre te necesita. Me acerqué tanto que pude ver las líneas finas de botox en su frente. Yo te necesito a ti, Elena. Para contarte un secreto. Su sonrisa vaciló por primera vez. ¿Qué secreto? Bajé la voz, sé lo de las maletas. No solo las mías. Sus ojos se agrandaron. Un destello de miedo genuino rompiendo su fachada. Aquella fue la primera grieta en su armadura, y yo la ensanché con placer sádico. La noche terminó con un taxi llevándome de vuelta al apartamento compartido en Malasaña, donde las paredes rezumaban grafitis y recuerdos de noches en vela planeando mi revancha. Me tumbé en la cama, el corazón latiendo al ritmo de una rumba gitana lejana, y por primera vez en años, dormí con la certeza de que el amanecer traería sangre. No literal, aún no. Pero la de Elena y Raúl manaría en forma de lágrimas, quiebras y confesiones arrancadas a la fuerza. Madrid, con sus avenidas anchas y sus callejones traicioneros, sería el escenario de mi drama personal, una ópera de venganza donde yo era el tenor herido, y ellos, los villanos destinados a caer. Al día siguiente, el sol entraba a raudales por las persianas rotas, iluminando el caos de mi habitación, libros de derecho apilados como fortalezas, una foto de mamá sonriente en la mesita, y mi laptop abierta en la página de transferencias bancarias. El mensaje de Luis llegó puntual, paquete entregado. Raúl está cagado. Sonreí, sirviéndome un café negro como mi alma en aquellos días.
El plan era simple en su brutalidad: exponer el affair. Revelar el fraude financiero que Elena había orquestado para quedarse con la herencia de papá, una casa en la sierra valorada en $500,000 y una pensión generosa. Y luego, cuando estuvieran destrozados, ofrecerles una salida que los hundiría aún más. Pero el odio no es un juego limpio, es un laberinto donde uno mismo puede perderse. Llamé a papá esa mañana, fingiendo preocupación filial. ¿Cómo estás? La fiesta fue inolvidable. Su voz ronca al otro lado: hijo, me duele la cabeza, pero estoy vivo. Elena dice que te vio raro anoche. Mentí con fluidez: solo él vino. Papá. Oye, ¿podemos vernos? Hay algo que debo contarte. Dudó, pero accedió. Nos citamos en el Parque del Retiro, bajo el cristal del palacio, donde los turistas ignorantes paseaban ajenos a las tormentas internas. Mientras caminaba hacia allí, el metro subterráneo retumbaba como mi pulso acelerado, recordándome que, en esta ciudad de reyes caídos y revolucionarios olvidados, la traición era tan común como el pan con tomate. Papá llegó puntual, con su bastón nuevo, regalo de jubilación, y una bufanda raída alrededor del cuello. Nos sentamos en un banco junto al estanque, donde los patos nadaban indiferentes. Dime, Javier. ¿Qué pasa? Respiré hondo. El aire cargado de hojas otoñales. Es sobre Elena. Su rostro se endureció, pero no con sorpresa, sino con una resignación que me heló la sangre. Lo sé todo, hijo. O al menos, lo suficiente. El mundo se inclinó. ¿Sabía? ¿Desde cuándo? Pero no era el momento de preguntas, era el de la alianza. Entonces, ayúdame a terminarlo, dije. Y por primera vez, vi en sus ojos el fuego que yo creía extinguido. Papá no era el hombre roto que Elena había moldeado en su imagen de mártir sumiso. Aquel mediodía en el Retiro, mientras los vientos del norte agitaban las cristaleras del palacio como un lamento gitano, me confesó lo que yo solo sospechaba: había contratado a un detective privado 6 meses atrás, después de encontrar un recibo de hotel en el bolsillo de su chaqueta. Pensé que era Perenoye, Javier. Tu madre. Ella siempre decía que yo era ciego para las serpientes. Su voz se quebró, y por un instante, vi al ingeniero que había levantado el puente sobre el Manzanares, no al viudo tambaleante. El detective había documentado todo: las noches en el ático de Raúl, las reuniones en cafés de Chueca, donde firmaban papeles falsos para desviar la pensión de papá hacia una sociedad pantalla en Valencia. Pero aquí venía la puñalada que no esperaba. Papá había confrontado a Elena en privado, ofreciéndole un divorcio discreto a cambio de silencio. Ella había reído en su cara, prometiendo arruinarlo con acusaciones de abuso si abría la boca. Me tiene agarrado por las pelotas, hijo. Literalmente, con fotos editadas que Raúl preparó. Mi estómago se revolvió. No era solo traición, era un chantaje orquestado con la precisión de un reloj suizo, diseñado para exprimir hasta la última gota de la herencia familiar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, exigí, mi voz un siseo entre dientes. Él bajó la mirada al estanque, donde un cisne blanco surcaba el agua como un barco fantasma. Porque quería protegerte. Eras el último puente que me quedaba. Regresamos a la casa en la sierra esa tarde. Un trayecto en coche por la A6 que serpenteaba entre pinos y peñascos como venas expuestas. El silencio entre nosotros era espeso, roto solo por el zumbido del motor y el ocasional graznido de cuervos. La finca, un caserío de piedra del siglo XIX que mamá había restaurado con sus ahorros de galerista, se erguía al final del camino de grava, sus balcones de hierro forjado custodiando secretos que ahora salían a la luz. Elena nos esperaba en la terraza, con un vestido de lino blanco que flotaba como un sudario inocente, una jarra de sangría en la mano.
Bienvenidos. Paseo padre dijo. Su tono era miel envenenada, pero sus ojos barrieron mi rostro en busca de grietas. Cenamos en el comedor, bajo la lámpara de araña que mamá había traído de un mercadillo en Toledo. La mesa estaba puesta con esmero, paella valenciana humeante, alioli casero y una botella de Rioja Reserva que papá abrió con manos temblorosas. Hablamos de trivialidades: el tráfico en Madrid, el clima caprichoso de la sierra, pero debajo de cada palabra latía la tensión de una mina a punto de detonar. Elena, siempre la anfitriona perfecta, rozaba la pierna de papá bajo la mesa, un gesto que él ignoraba con estoicismo. Yo comía en silencio. Mi mente un torbellino de estrategias: revelar las fotos ahora, esperar a que Raúl mordiera el anzuelo. El vino aflojaba lenguas. Y pronto Elena soltó la primera bomba casual: Javier, sobre lo de anoche. Raúl me contó que tuvisteis una charla interesante. Amigos ya. Mi tenedor se detuvo a medio camino de la boca. Papá levantó la vista, su mandíbula apretada. ¿Raúl? ¿Qué Raúl? Elena palideció, pero se recompuso con una risa tintineante. Oh, un colega del bufete. Nada importante. Mentía tan mal bajo presión, sus pupilas dilatadas traicionaban el pánico. Aproveché el momento, clavando el cuchillo: el mismo Raúl que te envía flores a la oficina, ¿verdad? O mejor dicho, al ático en Chamberí. El silencio cayó como una guillotina. Papá dejó caer su servilleta, el sonido amortiguado por la alfombra persa. Basta, Javier. No aquí. Pero yo no podía parar, el odio era un río desbordado. Aquí es perfecto, papá. Donde todo empezó. Elena se levantó de golpe. Derribando su copa, el vino rojo se extendió por el mantel como sangre fresca. Eres un niñato resentido. Tu madre era una puta que se mató por celos. ¿Y tú? No terminó la frase. Papá se interpuso. Su voz un trueno: fuera de mi casa. Elena. Ahora. Ella lo miró como si fuera un insecto, recogiendo su bolso con dignidad herida. Esto no acaba aquí. Tengo abogados mejores que los tuyos. Salió dando un portazo, el eco reverberando en las vigas de roble. Papá se derrumbó en la silla, sollozando por primera vez desde el funeral de mamá. Lo abracé, pero mi mente ya volaba hacia el siguiente movimiento: rastrear las cuentas offshore de Elena antes de que ella contraatacara. Aquella noche, solo en mi antigua habitación con vistas a la Sierra Oscura, contacté a Luis de nuevo. Necesito todo: correos, transferencias, incluso las grabaciones de sus llamadas. Él silbó al otro lado: estás jugando con fuego, primo. Si te pillan, es cárcel federal. Reí amargamente: la cárcel es para perdedores. Yo solo busco justicia. Horas después, los archivos llegaron: un torrente de evidencias que pintaban a Elena como una maestra del fraude. No solo contra papá, sino contra varios exclientes de Raúl. Pero entre los PDFs y los audios, encontré algo que me detuvo en seco: un email de Elena a un contacto anónimo, fechado una semana después del accidente de mamá. El seguro pagará lo suficiente para empezar. Mantén la boca cerrada sobre el taller mecánico. Mi corazón se aceleró. Había sido el accidente provocado. La rabia se transformó en un abismo de horror. No era solo traición, era asesinato. El amanecer trajo niebla a la sierra, envolviendo la finca en un velo fantasmagórico. Papá y yo desayunamos en la cocina, con cruasanes quemados y café aguado, planeando el divorcio. Llama a mi abogado en la capital, dijo él, marcando el número con dedos firmes. Mientras hablábamos, mi teléfono vibró: un mensaje de Raúl. Tenemos que hablar. Elena está loca. Te lo contaré todo. La trampa se cerraba. Acepté el encuentro en un bar cutre en Moncloa,
donde los estudiantes ahogaban exámenes en cervezas. Llegué temprano, oculto en una mesa del fondo, observando cómo Raúl entraba, sudoroso y paranoico, escudriñando las sombras. Se sentó frente a mí, pidiendo un doble de ginebra. Escucha, chaval. Elena. Ella planeó todo. El accidente de tu madre no fue casualidad. Pidió que sabotearan los frenos en el taller de su primo en Vallecas. Yo no participé, lo juro, pero sabía. Las palabras me golpearon como un mazazo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el sabor metálico de la bilis. ¿Por qué? Rugí, agarrando su corbata. Él jadeó dinero. Tu padre iba a dejarle la herencia, pero tu madre se interpuso con sus deudas de la galería. Elena necesitaba el seguro para saldar sus propios líos con prestamistas. El mundo se redujo a ese bar ruidoso, el tintineo de vasos, las risas ajenas, y mi alma hecha trizas. No lo maté allí, aunque mis manos temblaban con el impulso. En cambio, grabé la confesión con el teléfono escondido en mi bolsillo. Un testimonio que valdría oro en corte. Vete a la mierda, Raúl. Y dile a Elena que la veo en el infierno. Él huyó, dejando una propina temblorosa. Salía el sol de mediodía, cegado por la luz y el dolor. Madrid bullía a mi alrededor, vendedores ambulantes gritando, turistas perdidos en el caos. Pero yo caminaba como un muerto viviente, hacia la comisaría más cercana, con la grabación ardiendo en mi bolsillo. La venganza ya no era solo mía, era un río de lava que arrastraría a todos. De vuelta en la sierra esa noche, le conté a papá la verdad sobre el accidente. Su rostro se descompuso en una máscara de agonía pura, y por primera vez, vi en él el reflejo de mi propia oscuridad. Dios mío, Javier. ¿Qué hemos criado? No respondí. En cambio, juramos silencio mutuo primero, el divorcio, luego, la denuncia anónima por homicidio. Elena pensaría que ganaba tiempo, pero cada paso suyo la acercaría al abismo. Dormí poco, acosado por sueños de frenos fallando en curvas empedradas, el grito de mamá ecoando en la niebla. El odio se había metamorfoseado en algo más profundo, una sed de justicia que me consumía, pero también me definía. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con el abogado, un tipo seco llamado Morales que olía a tabaco y promesas de victoria. En su oficina en la Puerta del Sol, revisamos los papeles, la demanda por fraude, la solicitud de custodia de la finca, y el paquete explosivo, la grabación de Raúl que entregaríamos a la policía en el momento preciso. Esto es sólido, pero peligroso, advirtió Morales, ajustándose las gafas. Elena tiene contactos en el juzgado. Podría contraatacar con difamación. Sonreí fríamente, que lo intenté. Tengo más cartas bajo la manga. Elena, por su parte, no se quedó quieta. Mensajes amenazantes empezaron a llegar, fotos de papá dormido, editadas para parecer drogado, emails falsos a mis profesores en la universidad, acusándome de plagio. Era su guerra sucia. Pero yo respondía con sigilo, filtraciones anónimas a la prensa local sobre escándalos en la élite madrileña, artículos velados que pinchaban su burbuja de impunidad. La sierra, con sus vientos ululantes, se convirtió en nuestro bastión, un lugar donde planeábamos bajo las estrellas, bebiendo vino de la bodega familiar mientras el pasado nos acechaba. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, papá me miró fijamente. Javier, ¿y si paramos? Por tu madre, por nosotros. Su súplica me rompió, pero negué con la cabeza. No hay vuelta atrás, papá. Ella nos quitó todo, ahora le quitamos el alma. Él asintió, resignado, y en ese momento, supe que nuestra alianza era frágil como cristal. La venganza nos unía, pero también nos desgarraba, hilo a hilo.
La denuncia anónima llegó a la comisaría de Vallecas como un fantasma en la niebla matutina, un sobre sin remitente, con la grabación de Raúl y copias de los emails incriminatorios. Lo envié yo mismo, disfrazado con una gorra de los madridistas y guantes de cuero, deslizándolo en la ranura del buzón mientras el tráfico rugía indiferente. De vuelta en la sierra, esperé el caos como un depredador en su guarida. 2 días después, las noticias estallaron: abogado implicado en posible homicidio por fraude en Madrid. El nombre de Raúl figuraba en negrita, pero el de Elena se mencionaba solo como testigo clave. Perfecto. Dejarla en la sombra la haría sudar. Elena irrumpió en la finca esa tarde. No con elegancia, sino con furia desatada, mechones rubios desordenados, maquillaje corrido como lágrimas de payaso, y un abrigo de cachemira que colgaba de sus hombros como una mortaja. Papá y yo la esperábamos en el salón, flanqueados por Morales, quien tamborileaba los dedos sobre su maletín como un verdugo afilando la hoja. Malditos, escupió ella al entrar, apuntándonos con un dedo acusador. Esto es obra vuestra, ¿verdad? Raúl está en custodia, balbuceando como un idiota. Exijo explicaciones. Su voz era un chillido que rebotaba en las paredes de piedra, pero debajo de la rabia vi el pánico, ojeras profundas, manos temblorosas que traicionaban noches en vela. Papá se levantó lentamente, su bastón golpeando el suelo como un martillo de juez. Siéntate, Elena. O lo que quede de ti. Ella obedeció a regañadientes, hundiéndose en el sofá de terciopelo donde mamá solía leer novelas de García Márquez. Morales abrió el maletín, desplegando documentos como cartas de un mazo fatal, extractos bancarios, transcripciones de llamadas, y la grabación en un pendrive que brillaba bajo la luz de la lámpara. Señora, esto no es una charla familiar. Es una notificación formal de demanda por fraude agravado y complicidad en homicidio involuntario. Elena palideció, sus labios pintados de rojo temblando. ¿Homicidio? ¿Estás loco? Fue un accidente. Reí, un sonido seco y amargo que llenó la habitación. Accidente con frenos cortados en el taller de tu primo. Raúl lo confesó todo. Cada detalle sórdido. Saqué mi teléfono y pulsé play. La voz de Raúl llenó el aire. Ronca y suplicante, sabotearon los frenos. Por el seguro. Elena lo planeó. Ella se cubrió los oídos, sollozando ahora con histrionismo. Miente. Ese cerdo miente para salvarse. Pero sus ojos decían lo contrario, un abismo de culpa que la devoraba viva. Papá se acercó, su rostro una máscara de dolor petrificado. ¿Por qué, Elena? Te di todo. La casa, el dinero, mi nombre. Ella levantó la vista, lágrimas surcando sus mejillas. Porque tú nunca me viste. Eras un cadáver andante, obsesionado con puentes muertos y una mujer que ya no existía. Sus palabras fueron un latigazo, no solo para papá, sino para mí. En ese instante, vi la multidimensionalidad de la traidora, no una villana de cómic, sino una mujer rota por sus propios demonios, deudas de juego en casinos de Barcelona, un exmarido violento que la había dejado en la ruina, y una ambición que la cegaba ante el costo humano. Pero el odio no permite piedad, solo calcula daños. Firma los papeles del divorcio, exigí, deslizando el documento sobre la mesa. Y renuncia a todo reclamo sobre la herencia. O la grabación va a la fiscalía esta noche. Ella garabateó su firma con un bolígrafo que temblaba, maldiciéndonos en susurros. Os arrepentiréis. Tengo amigos en lugares altos. Se marchó al atardecer, su coche alejándose por el camino de grava en una nube de polvo, como un exilio forzado. Papá se derrumbó entonces, no en llanto, sino en un silencio ensordecedor que duró horas. Lo dejé solo en el salón,
saliendo a la terraza donde la sierra se extendía como un mar de pinos oscuros. El viento traía ecos de lobos lejanos, y por primera vez, dudé. ¿Era esto justicia? ¿O solo un ciclo de dolor que perpetuaba la oscuridad? Llamé a mi novia de la universidad, Ana, una psicóloga en prácticas con ojos color avellana que me anclaba a la cordura, pero colgué antes de que respondiera. No podía arrastrarla a este infierno. Los días siguientes fueron un torbellino legal, declaraciones en la comisaría, reuniones con el fiscal, y el constante goteo de llamadas de periodistas que olfateaban sangre. Raúl fue arrestado formalmente, su bufete clausurado por orden judicial, y Elena desapareció de Madrid. Rumores la situaban en un piso franco en Sevilla, huyendo de acreedores y fantasmas. Yo volvía a las clases en la Complutense, pero mi mente era un campo minado, lecturas de derecho penal se entretejían con visiones de frenos fallando, el coche de mamá girando en la curva de la M40. Una noche, en la biblioteca de la facultad, encontré una nota en mi casillero para... O el siguiente puente que cae es el tuyo. La caligrafía era de Elena, un garabato elegante y amenazante. El juego no había terminado, ella contraatacaba desde las sombras. Contacté a Luis para rastrear su ubicación. Está en un hotel cutre en Triana, bajo nombre falso, informó él, enviándome coordenadas GPS. La tentación de volar a Sevilla y confrontarla cara a cara me quemaba, pero papá me detuvo. No vayas solo, hijo. Esto nos está comiendo vivos. Accedí a regañadientes. Y volamos juntos al sur, aterrizando en el aeropuerto de San Pablo bajo un sol abrasador que prometía revelaciones ardientes. Sevilla era un laberinto de azulejos y patios floridos, pero para nosotros, era un campo de batalla. Localizamos el Hotel Un Tugurio con neones parpadeantes junto al Guadalquivir, y allí, en la habitación 204, Elena nos esperaba. No como una fugitiva acorralada, sino como una reina destronada, rodeada de maletas a medio hacer y botellas de tinto de la región. Sabía que vendríais, dijo al abrir la puerta, su voz un ronroneo cansado. Nos invitó a pasar, el aire cargado de humo de cigarrillos y jazmín marchito. Papá se sentó en la cama deshecha. Exhausto, yo me quedé de pie, bloqueando la salida. ¿Qué quieres, Javier? Verme suplicar. Negué con la cabeza. Quiero la verdad. Toda. Ella suspiró, encendiendo otro cigarro, el humo que lincó como serpientes. Bien. Tu madre. Ella descubrió lo de mis deudas. Me confrontó en la galería, amenazando con contárselo a tu padre. Yo. Perdí el control. Llamé a mi primo. Le dije que arreglara el coche por si acaso. No pensé que iría tan lejos. Lágrimas genuinas rodaron por su rostro, y por un instante, vi a la mujer detrás de la máscara, una niña abandonada en los suburbios de Valencia, forjada en el fuego de la supervivencia. Papá se levantó, su rostro una tormenta. Mataste a mi esposa por dinero, como duermes por las noches. Ella lo miró fijamente, con pastillas. Y soñando con ser libre. La confesión fue un catalizador. Llamamos a la policía local esa misma noche. Y Elena fue esposada en el pasillo del hotel, su grito ahogado por el tráfico del río. En el vuelo de regreso, papá y yo no hablamos, el silencio era nuestro nuevo lenguaje, tejido de hilos de alivio y vacío. Pero al aterrizar en Barajas, mi teléfono vibró un email de Morales. Twist, Raúl ha declarado que tu padre sabía del sabotaje. Dice que fue un acuerdo mutuo para el seguro. El mundo se tambaleó. ¿Papá? ¿Cómplice? La duda se clavó como una daga. Confronté a papá en el coche de alquiler, las luces de Madrid desfilando como juicios silenciosos. Es verdad, sabías lo del coche. Él negó, pero su vacilación fue un abismo. Javier,
Créeme. No terminé de escuchar. Aceleré hacia la sierra. La noche cerrándose como una trampa. La venganza, que creí mía, ahora se volvía contra nosotros. Un boomerang de mentiras que amenazaba con destruir el último lazo familiar. En la finca, bajo la luz cruda de la cocina, papá confesó a medias, sospeché después del accidente. Encontré un recibo del taller en el bolsillo de Elena. Pero no quise creerlo. Lágrimas surcaron su rostro arrugado. Pensé que era Perenoye. Mi rabia explotó. Perenoye que mató a mamá. Y ahora Raúl te arrastra al barro. Golpeé la mesa, platos volando al suelo en un estruendo de porcelana rota. Él se encogió, murmurando disculpas. En ese momento, odié no solo a Elena, sino a la debilidad que nos había traicionado a todos. El testimonio de Raúl fue una granada en el corazón de nuestro plan. No solo acusaba a Elena de orquestar el sabotaje, sino que pintaba a papá como un cómplice pasivo, alguien que miró para otro lado por amor ciego. Los titulares de El País lo devoraron al día siguiente: ingeniero implicado en drama familiar mortal. La finca en la sierra se convirtió en una fortaleza asediada. Periodistas acampaban en el camino de grava. Flechistegadores perforando las cortinas como balas. Papá se recluyó en su estudio, rodeado de planos amarillentos de puentes que nunca caían, murmurando para sí mismo como un hombre al borde del precipicio. Yo manejaba el contraataque desde mi apartamento en Malasaña, un nido de cables y pantallas donde Luis instaló un servidor improvisado para rastrear las filtraciones. Raúl miente para reducir su pena, diagnosticó mi primo, tecleando furiosamente. Pero tiene un juez amigo en el Tribunal de Sevilla. El testimonio se coló por ahí. La traición se ramificaba como raíces venenosas. El amante de Elena no solo la vendía, sino que nos arrastraba a todos al fango para salvar su pellejo. Llamé a Morales. Mi voz un cable pelado, ¿podemos desmontarlo? El carraspeó al otro lado. Necesitamos pruebas contrarias. Algo que lo pinte como el mentiroso que es. La solución llegó de forma inesperada. Ana, mi novia, que había estado excavando en archivos psicológicos para un paper sobre trauma familiar. Javier, hablé con una terapeuta que trató a Raúl hace años. Tiene historial de trastorno de personalidad narcisista. Miente patológicamente. Su voz era un bálsamo en medio del caos, pero también un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Noches normales. Besos robados en parques. Un futuro sin venganza. Gracias, amor. Pero mantente al margen. Esto se pone feo. Ella suspiró. No puedo. Te estás perdiendo a ti mismo. Colgué. El pinchazo de culpa uniéndose al cóctel de emociones. Armados con el informe psicológico, Morales presentó una moción para invalidar el testimonio de Raúl. Pero el daño estaba hecho. Papá sufrió un colapso esa semana. Un infarto leve que lo dejó postrado en la cama del Hospital Gregorio Marañón. Corrí a su lado. El olor a desinfectante y flores marchitas impregnando el aire. Él yacía pálido, tubo serpenteando por sus brazos, pero sus ojos se iluminaron al verme. Hijo, perdóname. Por todo. Tomé su mano, áspera de años de herramientas, y por primera vez, el perdón asomó en mi horizonte turbio. No hay nada que perdonar, papá. Solo luchemos juntos. Mientras él se recuperaba, yo profundicé en el laberinto de Elena. Usando contactos de Luis en la dark web, descubrí su nuevo escondite, un yate alquilado en el puerto de Málaga, financiado por un prestamista dudoso. Era su último bastión, un capricho flotante donde planeaba huir a Marruecos. Volé al sur solo esta vez, el mar Mediterráneo brillando como un espejismo cruel bajo el sol andaluz. El yate, un velero blanco llamado Libertad Irónica, se mecía en las aguas. Y allí la encontré, bronceada artificialmente, con un bikini que ocultaba cicatrices frescas de uñas clavadas en desesperación.
Me invitó a bordo con una sonrisa sardónica. El Vengador llega al fin. Hablamos en la cubierta. El viento salino azotando nuestras palabras. ¿Por qué no huyes de verdad?, pregunté, aceptando un vaso de ron que sabía a bilis. Ella se rió. Un sonido roto. Porque sé que me encontrarás. Eres como yo, Javier, un superviviente herido que muerde para no morir. Su confesión fue un espejo cruel. Vi en ella mi propia oscuridad. El ciclo de traición que mamá había intentado romper con su arte y su amor inquebrantable. Cuéntamelo del seguro, exigí. Todo, sin mentiras. Ella exhaló humo de un cigarro electrónico, mirando el horizonte. Tu madre era intocable para tu padre. Yo necesitaba serlo. El taller. Fue un impulso. 1.000 euros por un corte limpio. Pensé que se saldría de la carretera. No que. Su voz se quebró. Y por un segundo, la odié menos. Era humana. Terriblemente humana. Pero la piedad es un lujo que la venganza no permite. Saqué el teléfono y grabé su monólogo improvisado. Un testimonio que sellaría su destino. Esto va a la corte, dije, pulsando stop. Ella se abalanzó sobre mí, uñas arañando mi brazo, pero la aparté con facilidad. Bastardo, me lo has quitado todo. No, respondí fríamente. Te lo quitaste tú misma. La dejé allí, el yate balanceándose como su cordura frágil, y volé de regreso con la grabación en el bolsillo. Málaga se desvanecía en la distancia. Un sueño febril de playas y pecados. De vuelta en Madrid, el clímax judici se cernía. El juicio preliminar en el juzgado de primera instancia era un circo, flashes de cámaras, abogados en trajes impecables, y Raúl en el banquillo, encadenado y demacrado. Elena fue extraditada desde Málaga. Su entrada en la sala un espectáculo de dignidad rota, esposas plateadas tintineando como joyas falsas. Papá testificó primero. Su voz firme a pesar de la debilidad. Mi esposa fue asesinada por codicia. Yo fallé en verla venir. Lágrimas contenidas brillaron en sus ojos. Y el jurado, un panel de rostros estoicos, tomó nota. Luego fue mi turno. Subí al estrado. El peso de la sala oprimiéndome como una losa. Elena no solo traicionó a mi familia, destruyó su núcleo. Reproduje las grabaciones, la de Raúl, la del yate. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el sollozo ahogado de Elena. Su abogado objetó, gritando coacción, pero Morales contraatacó con el informe psicológico. El juez, un hombre canoso con mirada de halcón, ordenó una pausa. En el pasillo, papá me abrazó. Lo estás haciendo bien, hijo. Pero en mi interior, el vacío crecía, la victoria sabía a cenizas. Raúl colapsó durante su testimonio. Admitiendo todo en un torrente histérico, ella me obligó, amenazó con matarme si no mentía sobre tu padre. El tribunal estalló en murmullos, y el juez lo mandó a evaluación psiquiátrica. Elena, acorralada, imploró un trato. Confieso el fraude, pero el sabotaje. Fue Raúl solo. Mentía, y todos lo sabíamos. El martillo del juez cayó. Cargos por homicidio involuntario, fraude y perjurio. La sala se vació en un remolino de flashes, pero yo me quedé clavado, mirando a Elena ser arrastrada. Nuestros ojos se encontraron, los suyos, suplicantes, los míos, vacíos. Aquella noche, en el hospital con papá, el twist golpeó como un rayo. Morales llamó. Javier, hay algo en los archivos del taller. Una firma de tu padre en el libro de reparaciones, fechada el día antes del accidente. El teléfono se me resbaló de la mano. Papá, firmó. Corrí a su habitación. El pasillo, un túnel de luces fluorescentes. ¿Es verdad?, exigí. Mi voz un rugido. Él palideció, el monitor pitando acelerado. Hijo. Yo. Fui a revisar el coche. Sospechaba de Elena.
Firmé por la revisión rutinaria. No sabía. La verdad era un veneno. Papá había estado allí, inadvertidamente facilitando el sabotaje al dejar el coche esa mañana. No cómplice, pero un eslabón en la cadena fatal. El colapso fue total. Grité, maldije, y salí huyendo al retiro, donde el estanque negro reflejaba mi rostro fracturado. La venganza me había dado justicia, pero a costa de la inocencia de papá. Elena pagaría. Raúl se pudriría. Pero nosotros, ¿quién nos redimiría? El descubrimiento de la firma de papá fue un terremoto que resquebrajó los cimientos de nuestra victoria pírrica. Morales lo manejó con maestría legal. Fue coincidencia, no causalidad. El taller manipuló el libro después. Pero el daño moral era irreparable. Papá se hundió en una depresión clínica, negándose a comer, sus ojos fijos en el techo del hospital como si buscara puentes invisibles en las grietas de la pintura. Los médicos murmuraban sobre culpa del superviviente, pero yo sabía la verdad, era el peso de un secreto semioculto que lo aplastaba. Visitaba su habitación diariamente, trayendo periódicos doblados y cuentos de mamá que leía en voz baja, pero sus respuestas eran monosílabos, ecos de un hombre que había perdido su brújula moral. Mientras tanto, el caso avanzaba hacia el juicio mayor en el Tribunal Supremo de Madrid. Elena, desde su celda en Soto del Real, una fortaleza gris en las afueras donde las paredes susurraban historias de caídas, solicitó un acuerdo, 10 años por fraude, a cambio de absolución en homicidio. Raúl, diagnosticado con trastorno borderline, fue enviado a un psiquiátrico forense en Leganés. Su testimonio invalidado como no fiable. La prensa, ávida de drama, nos pintaba como la familia maldita, el ingeniero y el hijo, víctimas o verdugos. Recibí amenazas anónimas, llamadas a medianoche con respiraciones pesadas, paquetes con fotos de mamá destrozadas, y Ana me suplicó que parara. Javier, esto te está matando. Déjalo ir. Pero el ir era un lujo. El pasado era una cadena que arrastraba. Decidí confrontar a Elena una última vez, en la sala de visitas de la prisión. El viaje en metro fue un descenso al Averno, estaciones subterráneas llenas de rostros anónimos, el hedor a sudor y desesperación. Soto del Real se erguía como un monolito de hormigón, y tras los controles escáneres, cacheos, miradas acusadoras, la vi a través del cristal divisorio. Estaba demacrada, el maquillaje reemplazado por ojeras permanentes, su cabello recogido en una coleta desaliñada. ¿Vienes a regodearte?, preguntó, su voz distorsionada por el interfono. Negué, sentándome en la silla plástica que crujía como huesos viejos. Vengo a entender. ¿Por qué, mamá? ¿Qué te hizo ella? Elena se inclinó hacia el cristal, sus ojos verdes ahora opacos como el Guadalquivir en invierno. Nada. Y todo. Era todo lo que yo no podía ser, amada sin condiciones, dueña de su mundo. Cuando descubrió mis deudas, había apostado la casa familiar en un casino de Marbella. Me miró con lástima. No odio. Ve a tu marido, Elena. Él te ayudará. Pero tu padre. Él me veía como un trofeo, no como una igual. El sabotaje fue mi grito de libertad, Javier. Un error que me costó la eternidad. Sus palabras eran un bálsamo ácido, por primera vez. La vi no como monstruo, sino como un espejo distorsionado de mi propia rabia. ¿Y ahora? ¿Te arrepientes? Ella sonrió tristemente, cada noche. Pero el arrepentimiento no borra la sangre. Salí de allí cambiado. El sol de la tarde tiñendo los campos de un dorado irónico. En el hospital, le conté a papá la confesión. Y algo se rompió en él, sollozó como un niño, confesando su propia cobardía. Debería haberla echado antes del accidente. Sospeché, pero el amor ciega. Lo abracé, lágrimas mezclándose con las suyas. Y en ese abrazo,
Forjamos un nuevo pacto, no más secretos. Ana se unió a nosotros esa noche, trayendo flores y su calidez terapéutica. La familia no es perfecta, Javier. Es lo que reconstruyes de las ruinas. Sus palabras fueron un puente, frágil pero real. El juicio final llegó como un vendaval, la sala abarrotada. El juez implacable. Y Elena en el banquillo, vestida con un traje gris que la hacía parecer un fantasma. El fiscal presentó las evidencias en un montaje implacable. Grabaciones, documentos, testimonios de mecánicos del taller que, bajo inmunidad, admitieron el corte de frenos por orden de Elena. Raúl envió una carta desde el psiquiátrico. Retractándose de todo, mentí por miedo. Ella era la serpiente. El abogado de Elena argumentó locura temporal, invocando su infancia abusiva. Pero el jurado, 12 madrileños de a pie, con rostros curtidos por la crisis económica, no mordió el anzuelo. Culpable. Dictaminó el veredicto tras deliberar 4 horas. Elena se desmoronó. Un sollozo gutural que reverberó en la sala. Fuera. La prensa nos asedió, pero escapamos en un coche alquilado, conduciendo hacia la sierra bajo un cielo tormentoso. Papá, recuperado lo suficiente para viajar, miró por la ventana. Es justicia, hijo. ¿Pero a qué precio? No respondí. El precio era mi juventud, mi fe en la humanidad, pedazos esparcidos como grava en el camino. En la finca, celebramos con una cena sencilla, tortilla de patatas, vino de la bodega, y Ana a mi lado, su mano en la mía como ancla. Pero el brindis fue agridulce. La venganza había cerrado un capítulo, pero abierto heridas que supuraban. Semanas después, las repercusiones se desplegaron como ondas en un estanque: la herencia recuperada, la finca libre de hipotecas ocultas, y una indemnización del seguro que mamá nunca vio, pero que usamos para fundar una beca en su nombre en la Complutense para viudas artistas luchando contra la adversidad. Papá volvió a dibujar planos, esta vez para un puente peatonal en el Retiro, un símbolo de conexiones rotas y rehechas. Yo gradué en Derecho, con honores, pero rechacé ofertas de bufetes clamorosos. En cambio, me uní a una ONG en Lavapiés, defendiendo a familias destrozadas por fraudes similares. Elena apeló desde prisión, pero su sentencia, 25 años, era un muro infranqueable. Sin embargo, el twist final llegó en una carta anónima. Meses después, no fue solo por dinero. Tu madre sabía de mi embarazo. ¿De Raúl? Amenazó con decírselo todo. Dentro, una ecografía desvaída, fechada antes del accidente. ¿Un hijo? ¿Otro secreto? El papel tembló en mi mano. La venganza. Pensé. Nunca termina del todo. Era un lazo suelto que flotaba como niebla en la sierra, recordándome que el pasado es un río subterráneo, siempre amenazando con emerger. La carta de Elena, porque solo ella podía haberla enviado, con esa caligrafía flórede que perfumaba incluso el papel de prisión, fue el epílogo no escrito de nuestra saga. La ecografía mostraba un feto diminuto, una promesa truncada por el caos de sus ambiciones. ¿Era verdad? ¿Un hijo de Raúl? ¿Un heredero bastardo que mamá amenazó con exponer, sellando su destino? Consulté con Morales, quien sacudió la cabeza. Pruebas circunstanciales. No reabre el caso. Pero en mi alma, la duda era un gusano que roía. ¿Había mi venganza castigado a un inocente no nacido? ¿O era solo otro velo de mentiras de la serpiente? Papá, al leer la carta, se limitó a doblarla con cuidado y arrojarla al fuego de la chimenea. Más cenizas, Javier. Deja que el viento se las lleve. Su sabiduría tardía era un bálsamo, pero no borraba las noches en vela donde soñaba con curvas mortales y llantos de bebé ahogados. Ana, ahora mi prometida, un anillo sencillo de plata comprado en un mercado de El Rastro, me arrastraba a terapia semanal en un centro en Chamberí. La venganza te dio cierre, pero el perdón te da vida.
repetía ella, sus ojos avellana perforando mis defensas. Lentamente. Cedí. Sesiones donde desentrañaba el nudo de pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 edenwebe. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 e ADN y Toantin que me había atado durante años. Madrid, esa bestia de piedra y pasión, se transformó a nuestro alrededor. La finca en la sierra floreció bajo el cuidado de papá, rosales que mamá plantó revividos. Un huerto de tomates cherry que regábamos juntos en domingos perezosos. Él encontró consuelo en una viuda del barrio, una maestra jubilada llamada Rosa, con risas roncas y manos que olían a libros viejos. Su romance era discreto paseos por senderos empedrados, cenas con gazpacho frío, un recordatorio de que el amor podía renacer de las ruinas. Yo, por mi parte, inmerso en casos de la ONG, veía ecos de nuestra historia en cada cliente, maridos traicionados, madres perdidas en deudas, hijos vengadores que rozaban el abismo. No caigas donde yo caí, les advertía. Mi voz un eco de lecciones pagadas con sangre. Elena, desde las sombras de Soto del Real, se convirtió en una figura mítica, rumores de redención, clases de arte en prisión, cartas de arrepentimiento a víctimas, pero también de rencor persistente. Una vez, me llegó otra nota, el niño no era de Raúl. Era tuyo, Javier. Una noche de debilidad, después del funeral. El corazón se me paró. ¿Mío? La fecha cuadraba con una borrachera olvidada, un consuelo fugaz en brazos equivocados. Confronté la posibilidad con un test de ADN imposible, ella estaba aislada, pero el twist me dejó tambaleando, había vengado la muerte de mi madre. Solo para descubrir que el fruto de su traición era mi propia sangre. El clímax emocional llegó en el puente que papá inauguró, una estructura esbelta de acero y vidrio sobre el estanque del Retiro, bautizada Puente de las Sombras. La ceremonia fue sencilla, cinta roja, aplausos dispersos, Ana a mi lado con un vestido floreado. Pero cuando papá cortó la cinta, sus palabras me atravesaron, este puente no borra el pasado, pero lo cruza. Por mi esposa, por mi hijo, por los errores que nos forjan. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, y en ese instante, el río de tu H símbolo 1 e ADN se desbordó en catarsis. Abrazamos a la multitud, felices capturando no venganza, sino sanación. Los años fluyeron como el Manzanares, papá y Rosa se casaron en una capilla de la sierra. Con flamenco y paella para 100 invitados, Ana y yo nos mudamos a un piso en Lavapiés. Paredes cubiertas de lienzos que ella pintaba, retratos de madres invisibles. Puentes en ruinas. Tuve casos que gané y perdí, pero cada victoria era un tributo a mamá, cada derrota un recordatorio de humildad. Elena salió en condicional tras 15 años. Un fantasma envejecido que evité. Supe por la prensa que se mudó a un pueblo en Extremadura, enseñando arte a niños huérfanos, redención o expiación. ¿Quién sabe? Una tarde de otoño, caminando por el Retiro con Ana y nuestro hijo recién nacido, un niño de ojos verdes que no preguntaba por abismos, encontré una paz frágil. El puente se erguía ante nosotros, arco plateado contra el cielo nublado. ¿Crees en segundas oportunidades?, preguntó Ana, acunando al pequeño. Sonreí, besando su frente. Creo en puentes, no en muros. El pasado era un río que fluía hacia el mar, llevando consigo pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 edenwebe y TU y símbolo 1 EC7TV símbolo 1 ECDNG, dejando espacio para Toantin renovada, la de construir, no destruir. Y así, en las calles empedradas de Madrid, donde las traiciones se susurran en tabernas y las venganzas se disipan en el viento, encontré mi final no en la ruina de otros, sino en la reconstrucción de mí. La maleta que Elena me ordenó hacer aquella noche fatídica nunca se llenó de exilio, en cambio, se rebosó de herramientas para un futuro forjado en fuego, pero templado en perdón. Porque al final,
La verdadera T símbolo 1 a 3 tú no es la caída del enemigo, sino el ascenso del alma que sobrevive.